atrevernos a nombrar primer congreso, si no llegaríamos ni siquiera al segundo o tercero. A la distancia, quiero informarles que estamos ya organizando nuestro 13º Congreso Nacional en Juicios Orales, mismo que se llevará a cabo los días 12, 13 y 14 del presente mes y año. De ahí que Universidad Univer Colima sea referente en la organización de este tipo de eventos. Estar presentes en la sociedad colimense y por ende organizar y llevar a cabo estos eventos nos enorgullece. En esta celebración que vamos a tener en próximos días tendremos la participación de nuestro amigo el doctor Humberto Enrique Ruiz Torres, mismo que nos ha acompañado desde el primer congreso que organizamos y que él nos auguró mucho éxito y así lo hemos tenido. Los invitamos a participar en este evento. Se llevará a cabo por vía de internet en línea y algunas conferencias por supuesto estarán grabadas para si alguno de ustedes quiere después verlas, lo podrá hacer con toda calma y tranquilidad. Univer Colima, licenciatura en Derecho, referente a nivel regional y líder en el estado en la formación de los futuros licenciados y licenciadas en Derecho. Juicios orales. Hablar de juicios orales en México se partió a partir de la reforma de 2008 a la Constitución. A partir de junio de 2008 nosotros nos dimos a la tarea de organizar nuestro primer Congreso Nacional de Juicios Orales. Alguien dijo que cómo atrevernos a nombrar primer congreso si no llegaríamos ni siquiera al segundo o tercero. A la distancia, quiero informarles que estamos ya organizando nuestro 13º Congreso Nacional en Juicios Orales, mismo que se llevará a cabo los días 12, 13 y 14 del presente mes y año. De ahí que Universidad Univer Colima sea referente en la organización de este tipo de eventos. Estar presentes en la sociedad. Buenos días, siendo las 10 de la mañana, damos inicio a esta conferencia que se titula El amparo y la oralidad, a cargo del juez de distrito Vladimir Béjar Gómez, juez 13º de distrito en el estado de Tamaulipas. Es licenciado en Derecho, máster en Derecho de Amparo, egresado en nuestra casa de estudios, Universidad Univer Colima. El maestro se ha desempeñado como docente en conferencias y cursillista en algunos como ponente y en otros como asistente a cursos, todos ellos enfocados en su área profesional. En su ascendente camino, ha ocupado prácticamente todos los cargos de un tribunal hasta llegar al que hoy desempeña, juez de distrito en Tamaulipas. Con ustedes, el máster Vladimir Béjar Gómez. Bienvenido. Bien, gracias. Muy buenos días. Quiero agradecer a la Universidad Univer Colima por esta invitación para participar en el 13 Congreso Nacional de Juicios Orales que se está llevando a cabo en estos días. Pues ante esta circunstancia también agradecer la invitación que me hizo el licenciado Gabriel Hernández Ponce, así como la licenciada Hilda Mayela González Cárdenas, Jessica Guadalupe Villarruel Vázquez y la licenciada Violeta Zulema Larios Valencia. Quiero agradecer pues que estemos el día de hoy aquí para platicar acerca de la oralidad en el juicio de amparo, la oralidad en relación con el juicio de amparo. Bien, pues quiero hacer manifestar que es algo se extraña un poco por el tema en cuanto a estar hablando a través de una pantalla. No se siente ese calor y ese acercamiento con las personas, pero bueno, atendemos a que se debe a esta situación que estamos viviendo actualmente de la pandemia propiciada por el COVID, y pues uno se va acostumbrando. Entonces verán que no soy muy diestro todavía con las cuestiones del sistema o cómo transmitir la información que pudiera traer yo incluso por diapositiva. Entonces ahí voy a estar trabajando, y si ven que veo hacia algún lugar u otro es porque
pues se debe a eso, a que todavía no estamos muy familiarizados con dar una exposición de esta forma. Bueno, para empezar, quiero señalar que la oralidad, como ustedes bien lo saben, es un sistema creado para que se lleve un juicio a través de audiencias. En el sistema tradicional, en el sistema que se venía desarrollando en nuestro derecho mexicano, nuestro derecho procesal mexicano, el sistema era escrito en su formalidad, es decir, era más escrito que llevado por audiencias. Sí había o sí existía en el procedimiento unas materias de manera oral o de audiencias, pero era la excepción, era lo menos, por decirlo así, y mayormente el sistema era escrito, es decir, todo se llevaba mediante documento, o se soltaba mediante documento. Aquí, por ejemplo, es precisamente donde inicia en el sistema procesal lo que establece el artículo 17 de la Constitución, en donde nos referimos a que nadie puede hacerse justicia por su propia mano y que toda aquella persona deba de acudir a instar la acción ante los tribunales correspondientes, que están previamente establecidos, así como la ley que rige precisamente esas acciones que se habrán de ventilar ante esos tribunales. Entonces, el sentido del artículo 17 de la Constitución es que se da un derecho procesal de la instancia, de acudir. Ahí es Aquí cuando están los cuadritos donde aparecen los que estamos viendo eh, en el Facebook. la clase de derecho que nos dice el profesor, tienen que venir a excitar al órgano jurisdiccional. Efectivamente, tienen que ir uno a instar, a accionar. Entonces, eh, en las legislaciones se dice que tiene que ser por escrito. Incluso el artículo 8 de la Constitución habla del derecho de petición y señala que el derecho de petición debe de hacerse por escrito de manera pacífica, respetuosa y que toda la autoridad está obligada, comprometida a que a ese escrito, a esa promoción recaiga una respuesta breve. Entonces, ese sentir del artículo 8 en relación con el artículo 17 de la Constitución y que tiene que ver con las cuestiones formales y materialmente jurisdiccionales, pues nos señala también que se debe de acudir ante la instancia. Bien. Entonces veamos cómo estamos en un proceso que es eh, llevado por escrito y en la ley de amparo, en la actual ley de amparo, en su artículo 3, la ley de amparo en su artículo 3 señala que las acciones, pues está por ahí, si no, vos en el computador. Señala el artículo 3 de la ley de amparo que se debe de acudir por escrito al órgano, a los órganos de amparo. Y habla de las promociones que pueden hacerse verbales y señala que es mediante la notificación o en alguna audiencia. Es decir, cuando la ley así lo establezca, podrán las partes en el juicio de amparo eh, eh, hablar o hacer alguna circunstancia que tenga que ver mediante la oralidad.
dice el tercero, en el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Ahí es donde se ve el sentido de la norma en cuanto a que el sistema en el juicio de amparo es por escrito. Dice, podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley. Ojo, está diciendo el amparo que tiene que ser las que estén autorizadas por la ley. O sea, las manifestaciones que se vayan a hacer vía oralidad tendrán que ser autorizadas por la propia ley. Y señala que sea en las audiencias, notificaciones y comparecencias. Entonces, aquí es donde vemos que el juicio de amparo es tradicional en su sistema jurídico porque habla de que las promociones, o sea, la forma de accionar el juicio de amparo será por escrito. Y con excepción, cuando la ley lo establezca. Por ejemplo, ¿cuándo se da una excepción? Bueno, veamos el artículo 15 de la ley de amparo y señala, dice, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, de extradición, desaparición forzada de personas o algunos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales, y el agravio se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquier persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano superior de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados y dictará las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que en el término de 3 días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante, se tramitará el juicio. De lo contrario, se tendrá por no presentar la demanda y quedarán sin efecto las providencias. En estos casos, la ley de amparo permite que sea mediante comparecencia. Es decir, puede comparecer una persona ajena al agraviado directo o al quejoso directo para hacer saber al tribunal que se encuentra en esos supuestos que establece el artículo 15 y que por tal motivo necesita que se decrete una suspensión de plano a esos actos prohibidos por la Constitución y por el artículo 15 de la ley de amparo. Entonces, veas aquí cómo la ley establece la comparecencia para estos supuestos, es decir, puede ser por escrito o mediante comparecencia. ¿En qué supuestos puede haber este diálogo de oralidad en el juicio de amparo? Bueno, en la audiencia constitucional. Cuando se celebra la audiencia constitucional, pueden asistir las partes y las partes están señaladas por el artículo 5 de la ley de amparo, en donde señala quiénes son. Ahí le dicen que son partes en el juicio de amparo. Fracción primera, el quejoso. Fracción segunda, la autoridad responsable. Tercera, el tercero interesado. Y cuarto, el Ministerio Público Federal. Entonces, estas son las partes del juicio de amparo que pueden acudir a la audiencia constitucional y pueden hacer manifestaciones verbales en esa diligencia. También se encuentra la audiencia incidental en los asuntos de, de incidentes, por ejemplo, la suspensión, en el incidente de suspensión, pues hay una audiencia que se lleva a cabo y que puede también asistir las partes a esa diligencia, mediante comparecencia, y puede hacer manifestaciones. Entonces, vean cómo está restringido la oralidad en el juicio de amparo. Si lo trasladamos a las recientes reformas constitucionales del sistema de oralidad, podrán ver que ya existe en un primer momento los juicios mercantiles. En los juicios del orden civil
del orden familiar, también ya existe la oralidad en el procedimiento. ¿Y qué les quiero comentar? Bueno, la oralidad versa sobre el vehículo a través del cual se va a resolver una controversia, si me lo permiten así la expresión. Significa, pues, que la oralidad está inmersa en el procedimiento del juicio. Entonces, se tiene que llevar bajo un aspecto de un sistema de audiencias para hablar que el procedimiento es oral. Existe este sistema de oralidad. Si nos vamos al Código de Comercio, al procedimiento oral, verán que solamente se da para un tipo de acción en el juicio mercantil. No es para todos los, no es para todas las vías o para todas las acciones o para todos los juicios. Por ejemplo, para el juicio ordinario no se lleva bajo un aspecto de oralidad. Por ejemplo, el juicio ejecutivo tiene un aspecto de oralidad, hay una audiencia de oralidad. Entonces, vean cómo ahí, en ese primer momento de la legislación civil mercantil, pues se encuentran que no todo el sistema procesal habla de la oralidad, del sistema de audiencias. Luego nos encontramos con el sistema en el derecho familiar, pero el que mayormente podríamos decir que es un juicio de oralidad es el que nos encontramos en el sistema penal. Precisamente en la reforma de junio de 2008, el constituyente reforma los artículos de la Constitución para darle paso a un sistema adversarial y oral del sistema penal. Ahí van a encontrar en ese sistema que existe ya una serie de principios. A ver si el Código Nacional de Procesos Penales. Se ve ya ahí un sistema de principios donde son aquellos que atienden ya a un proceso esencialmente llevado por audiencias. Entonces, el sistema penal es el que encuentra en este momento en el sistema jurídico mexicano, el que lleva la oralidad en su juicio, como ningún otro lo está llevando en estos momentos. Para ese sistema existen diversas críticas, ha habido críticas a favor y ha habido críticas en contra, y se debe precisamente a que pues no estamos familiarizados con el sistema de la oralidad, porque existen principios que no se veían en el sistema tradicional o escrito, no los teníamos tan presentes esos principios, porque también en el sistema tradicional, pues se encontraban inmersos los principios que también se ven acá en la oralidad, pero vamos, pasaban desapercibidos, no se daban tan presencial como ahora sí está sucediendo. Si ven el Código Nacional de Procedimientos Penales, encontrarán que todo su sistema es de oralidad y que sus audiencias principales son 4, que es la audiencia inicial, la audiencia intermedia, la audiencia de juicio y la audiencia de ejecución. Esas son las 4 audiencias principales del sistema penal.
Existen audiencias en todo lo demás, en su contexto. Por ejemplo, está una audiencia de procedimiento abreviado, una audiencia para buscar la conciliación de las partes y llegar a una solución alterna al conflicto. Entonces, van a encontrar que todo se lleva mediante la audiencia y ahí la parte escrita se ha disminuido. La parte escrita se ve, pues, por ejemplo, cuando el Ministerio Público solicita una audiencia inicial para hacerle saber a una persona que tiene una investigación que está llevando en su contra y que pretende con esto mm, llevarlo a una afectación en su derecho de privado, en su derecho de ya llamarlo para que haga caso a que el Ministerio Público está llevando esta investigación y que le afectará, por ejemplo, en su libertad, porque ya ingresando a la audiencia inicial y en caso de que se pueda emitir un auto de vinculación al proceso, pues habrá ciertas medidas que se podrían implementar en contra de la persona. Entonces, es cuando se ve afectada o restringida de cierta manera, o a veces podemos decir, hay una molestia para la persona en cuanto a su libertad personal. Bien, van a ver entonces que en el artículo 20 de la Constitución vamos a encontrar los principios de la oralidad del derecho penal. Aquí, artículo 20. Dice, el proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Esos principios, esos 5 principios, sí se establecieron o sí se encontraban en el sistema tradicional, solamente que no tenían tanta influencia como los que ahora tienen en la oralidad. Por eso ahorita ya los estamos viendo mayormente. Dice, de los principios generales, el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Fíjense ustedes, este principio visto en el artículo 20, apartado A, fracción primera de la Constitución, nos informa el objeto del sistema de la oralidad y dice que tiene como finalidad, el esclarecimiento de los hechos. Es decir, ya no busca la verdad como se hacía en el sistema tradicional. Ahorita lo que se debe de dar es el esclarecimiento de los hechos. Por eso, cuando ustedes van a una audiencia de juicio o de enjuiciamiento y ven que el Ministerio Público intenta, o al iniciar su alegato inicial o su discurso inicial, lleva el que se te acrediten cada uno de los elementos del tipo penal y la responsabilidad penal de la persona a la cual le hizo una acusación, quiere decir que está perdiendo de vista el esclarecimiento de los hechos, porque la finalidad del sistema no es acreditar el delito y la responsabilidad penal. Ahorita voy a explicar por qué. Lo que se busca es el esclarecimiento del hecho. ¿Para qué? Para proteger a un inocente, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por estos se reparen. Entonces, si nos vamos al Código Nacional, ese es el Código Militar. Si nos vamos al Código Nacional, vamos a ver en sus primeros artículos que nos va a señalar qué es
con relación al artículo 20, apartado fracción primera, lo que se está, en lo que se está interesado que pase en los juicios de oralidad del sistema penal acusatorio. Y van a ustedes a observar que lo que busca el sistema es resolver la controversia penal. ¿Qué quiere resolver la controversia penal? Bueno, el sistema se está llevando para que las partes, Ministerio Público, víctima, ofendido, imputado y su defensor, realicen las manifestaciones que lleven a decidir y resolver la controversia en su conflicto, no lo que no es materia de conflicto. Por ejemplo, si lo que se pretende en la acusación es decir, esta persona cometió el delito contra la salud en su modalidad de venta y el Ministerio Público ha desplegado los hechos de los cuales investigó y considera que esos hechos constituyen un delito, porque así lo señala la ley. Entonces, lleva a esos hechos y de esos hechos hace la acusación. Entonces, vemos que es un delito contra la salud en su modalidad de venta. Y pues ahí están los elementos del tipo penal que establece la Ley General de Salud y el Código Penal Federal. Si el Ministerio Público va con la intención de acreditar todos y cada uno de los elementos del delito y la responsabilidad penal, en la audiencia de enjuiciamiento habrá hecho una audiencia demasiado larga, demasiado costosa, y que al final no se enfocó en lo que era materia de la controversia. ¿Y por qué es importante esto? Porque está presente un juez que, como ustedes lo saben, por obvias razones, es una persona. Y está llevando, se está desplegando una serie de eventos, de pruebas, donde el juez tiene que estar concentrado analizando cada una de ellas. Diversas cuestiones que tienen que ver con las técnicas de litigación. Y si lo está llevando al juez a desahogar pruebas, medios de prueba, que no resuelven la controversia, genera un desgaste físico, mental en el juez. De ahí que su fuerza de retención se vaya disminuyendo y puede causar que el juez no preste atención a lo que realmente debiera de ser. Lo voy a explicar. Miren ustedes. Si la controversia es que, dice el Ministerio Público, esta persona tal día, en tal lugar, dio un paquete a otra y recibió 50 pesos por ese paquete, un sobrecito, y al ser analizado ese sobrecito contenía un polvo blanco que el dictamen químico reveló que es cocaína, ¿no? Entonces, el Ministerio Público está imputando ese hecho y ese hecho cumple con los elementos del tipo penal. El delito contra la salud en su modalidad de venta. Ok, ese es el hecho que le está diciendo el Ministerio Público y que es la acusación formal. ¿Qué sucede cuando la defensa dice, efectivamente, lo que dice el fiscal solamente basta decir que ese polvo blanco no es cocaína?
sino que es talco. Esa es la controversia ya dada en las teorías del caso de cada una de las partes. El Ministerio Público sostiene que es cocaína y el, el defensor que sostiene, el acusado que sostiene que es talco. ¿Cuáles son las pruebas que se habrán de llevar al juicio? Vamos a llevar las pruebas de los testigos que estuvieron presentes en la venta de ese sobrecito, que van a manifestar sobre cómo sucedió los hechos de la venta de ese sobrecito. No, porque eso no está en controversia, eso no está a discusión. ¿Cuáles son las pruebas que tiene que ver el juez? El juez tiene que ver las pruebas, en este caso se va a cerrar a una prueba de los dictámenes periciales que determinaron, uno, que es cocaína, o dos, que es talco. Y el juez determinará a qué perito le da credibilidad. Por eso en las técnicas de litigación, pues deben de saber las partes, Ministerio Público, víctima ofendido, en el caso de que lo haya, defensor y acusado, de llevar bien sus técnicas de litigación, el interrogatorio y el contrainterrogatorio a las personas, pero para generar la convicción del juez. Pero esa será la controversia. Entonces, ven ustedes cómo el sistema penal acusatorio lleva sus fases de audiencia. Y en la audiencia inicial, que se le conoce, si me permiten la expresión, la audiencia combo. ¿Por qué? Porque ahí en esa audiencia se puede analizar la detención, la legalidad de la detención, se ve una vinculación al proceso o no vinculación y se decretan medidas cautelares. Entonces, son esas tres cuestiones que se ven en la audiencia inicial. En la audiencia intermedia, pues ustedes ven que su principal objetivo es la depuración probatoria. Y precisamente la audiencia intermedia es donde las partes se ponen de acuerdo. Y vuelvo al caso. Ministerio Público, ¿está usted de acuerdo que este hecho ocurrió el 20 de abril de 2020? Sí, en la casa tal o en la casa que se ubica en tal lugar o en la calle tal y a tales horas, sí. Defensor, ¿usted está de acuerdo con esos hechos? Sí, sí estoy de acuerdo. Entonces, ahí se va a ir depurando la prueba que se quiere llevar para acreditar y posicionar en las circunstancias de tiempo, modo y lugar ese hecho. Y eso queda ya fijado como, como probado, que no es materia de la controversia y que se habrá de llevar esos acuerdos probatorios hasta la sentencia escrita que dicte el juez. Pero en la audiencia de enjuiciamiento solo analizará el juez las pruebas que son materia de la controversia, lo que se está discutiendo. Y esto ha generado el desconocimiento o la, eh, el no saber llevar este tipo de audiencias, pues ha generado que pues tengamos problemas al momento de llevar esta audiencia de oralidad. Dice aquí en el Código Nacional, vean ustedes lo que yo les acabo de comentar. Este, Dice el artículo segundo del Código Nacional. Este código tiene por objeto establecer las normas que han de observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos. Ojo, lo que dice la Constitución en su artículo 20, apartado A, fracción primera, dice, para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño. Y así contribuir
a asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver, ojo, ahí está, y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito. Resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Entonces, lo que se va a resolver es el conflicto. No dice donde se acredite los elementos del tipo penal y la plena responsabilidad de las... No, eso no dice el fin de la oralidad, del juicio oral. Aquí lo que se está diciendo es que se resuelve el conflicto penal. Entonces, es importante analizar cada uno de los principios porque nos habrá de llevar precisamente a que se están dando una serie de discusiones en cuanto a la eficacia del sistema de oralidad. Se ha dicho, por ejemplo, en ciertas investigaciones, por ejemplo, aquí tengo un documento y que es parte de la diapositiva a presentar, así de manera muy rápida, donde mm, habla del papel del juicio de amparo en los juicios orales llevado por María Elena Leguizamo Ferrer. Eh, Esta publicación surge en la revista del Poder Judicial de la Federación y nos habla sobre el planteamiento de la oralidad en el proceso, el futuro del juicio de amparo en los juicios orales y sus conclusiones. Y ella, en la investigación que realiza, en su trabajo de investigación, pues nos hace saber una serie de problemas que está presentando el sistema penal o el sistema de la oralidad en los juicios. Y ella señala, dice que existen ciertas realidades que señala como desventajas y dice, el juicio oral no resuelve el problema de seguridad pública, pues no tiene efectos preventivos, si bien el escrito tampoco se tiene, si bien el escrito tampoco los tiene, se sugiere no crear falsas expectativas para evitar los desencantos ante la falta de resultados, pues es un error pensar que con las solas propuestas de reformas al sistema de justicia penal o con la instauración del juicio oral se puede garantizar el combate eficaz de la delincuencia, ya que al lado de ellas son necesarias muchas otras cosas. Yo comparto en esta parte, en el contexto que lo está diciendo, pero desde mi punto de vista, no estoy de acuerdo en otras circunstancias, en decir que el juicio oral no resuelve el problema de la seguridad pública. Bueno, en un sentido amplio no lo habrá de resolver, pero en un sentido estricto, sí participa en una cuestión de seguridad pública. ¿En qué participa el sistema penal? Ah, que su objetivo es esclarecer los hechos. Ya no es el descubrimiento de la verdad, es esclarecer el hecho. ¿Y a qué obliga al fiscal? A investigar. Y si me permiten decirles, ¿cómo surge el sistema? El sistema surge, da su origen ante los reclamos sociales. ¿Cuáles? Pues son los siguientes que fueron muy principales. Uno, que los jueces estuvieran presentes en las audiencias, porque se dijo, los jueces no están presentes. Dos, que el Ministerio Público investigue, porque el Ministerio Público no investiga. Tres, que la policía deje de decir quién es delincuente en México, porque la policía es la que dice quién es delincuente en México. Que los defensores no se les suple la eficiencia de la queja, que la defensa sea técnica. Es decir, ya no solamente una defensa adecuada como en el anterior sistema, sino que además la defensa tiene que ser técnica. Técnica la defensa y técnico el Ministerio Público. Que haya igualdad de partes. Entonces,
que ya no se le supla la eficiencia al Ministerio Público, perdón, a la defensa. Y por último, que la víctima se le repara el daño, porque no se le reparaba el daño a la víctima. Eso es lo que busca el sistema. ¿Cómo participa el sistema en el problema de seguridad? Bueno, en que la policía tiene, porque ya los está viviendo, tienen los problemas y conlleva al Ministerio Público cuando llevan la información de cómo encontraron o se vieron inmiscuidos en un hecho que le considera como delito y la participación de una persona. Si la policía está mintiendo, está falseando la información, o la policía no está falseando la información, la policía hizo su trabajo conforme como los hechos acontecieron. Y el fiscal al analizarlos dice, oye, pues aquí estás violando la detención, aquí estás cometiendo una serie de errores que el juez al verlos, pues no nos va a conceder una vinculación. Entonces te voy a maquillar, te voy a arreglar tu informe policial homologado. Y vamos a hacer ahí una serie de eventos que no acontecieron. Ok. Allí es donde participa el sistema penal ante esos vicios. ¿Por qué? El sistema oral está hecho para no mentirle al juez. Cuando a un juez le dices en los hechos, estábamos a 150 metros de distancia, en una calle oscura, no había alumbrado público y estos hechos ocurrieron en la noche. Y fue cuando de repente yo le vi que traía un arma de fuego fajada de la cintura de la marca Colt, tal. Eso no es así. Eso no es así. O sea, no tenemos un ojo biónico, si me permite la expresión, para poder ver las características de un arma, dónde le trae, cómo la trae a esa distancia en un lugar oscuro. Lo que sí sucedía en el anterior sistema te contaban cada historia. Y bueno, pues, ¿por qué los policías decían quién eran los criminales de México? Porque, pues, el Ministerio Público no investigaba, el Ministerio Público le llegaba la información, esa información la acomodaba y luego la mandaba con una consignación. Por eso regresamos a los principios del sistema, donde está diciendo que lo que se trata es esclarecer los hechos, proteger al inocente, o sea, que una persona inocente no sea llevada a prisión y procurar que el culpable no quede impune, o sea, que la persona que realmente lo cometió no quede impune el hecho por la persona que realmente lo cometió y que existe una real reparación del daño. Entonces, ¿cómo participa? Este es el resultado ¿Cómo principal participa de el la juicio búsqueda. de oral? ¿Cómo participa en la cuestión del problema de seguridad pública? Pues participa y participó en la profesionalización de los cuerpos de seguridad pública, en donde se generaron diversos recursos para su capacitación, para que la policía fuera científica. Esa es su participación más importante, donde les dio elementos para que entendieran la custodia o la cadena de custodia, como se conoce, de cómo llevar a cabo esta cadena de custodia, donde se diera el registro confiable. Por eso se proporcionó en las patrullas y en los aeropuertos y en varias partes cámaras para que se grabara imágenes y en algunos casos hasta sonido. Fue una videograbación con sonido. Entonces, si ustedes van, por ejemplo,
a algunos aeropuertos, van a encontrar a militares que en el casco traen la cámara. Van a encontrar que los policías federales, ahora Guardia Nacional, en la patrulla traen una cámara. Van a encontrar que los policías estatales y municipales deben traer su cámara en la patrulla porque se destinaron recursos para eso. Además de la capacitación. ¿Para qué? Para que se logre que existe una mayor seguridad pública en los eventos delictivos y que efectivamente podamos ver mediante una prueba confiable, pues cómo ocurrieron esos hechos. Esa es una de la forma en la cual participa el juicio oral en la cuestión, en la profesión de la problemática de seguridad pública, que es su capacitación y que solamente lleven al fiscal los hechos como realmente acontecieron. Y es aquí donde entra la cuestión del fiscal en cuanto a hacer su investigación. Si seguimos con que el policía va y te lleva el informe policial homologado y que al rato lo maquillan y que eso es lo que está presentando el Ministerio Público, estamos encontrando con los mismos vicios del sistema tradicional, que era acusatorio. Esa era su parte donde se tenía que buscar la verdad, ¿no? Y entonces nos vamos a encontrar con que existe una crítica al sistema. El sistema no está funcionando, el sistema tiene una puerta giratoria, el sistema trae varias deficiencias que generan impunidad en México. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Planteemos las cosas como realmente están aconteciendo. Y es que la mayoría de los policías en el país quieren continuar diciendo quién es delincuente en México, no que sea un juez. Un juez es el que debe sentenciar quién es el delincuente. ¿Y cómo lo va a sentenciar? Ante la carga de prueba que tiene el fiscal de su investigación, en donde se expongan los hechos y las pruebas que llevan a determinar al juez una condena. Entonces, se hace esa crítica. Dicen, el juicio oral no es más rápido que el escrito, dice aquí el documento. El juicio oral no es más rápido que el escrito, como algunos afirman, ya que en los países en que se practica también hay rezagos judiciales. Sí. No es que no sea más rápido, sí, sí lo es, sí lo es. Vean ustedes el procedimiento, por ejemplo, en Estados Unidos, del Chapo Guzmán. Ahí analícenlo. ¿En qué tiempo fue puesto a disposición de la autoridad judicial? ¿Y en qué tiempo fue condenado? Ahora trasládenlo acá a México. Y díganme en qué tiempo hubiera sido condenado. Y voy a hacer una comparación, ¿no? Están llevando un juicio, por ejemplo, contra, ahora estos casos de moda, contra la que fue secretaria de la SEDATU, con Rosario Robles. Dígame cuándo fue detenida y hasta ahorita cuánto lleva ese juicio para hablar de una sentencia. ¿Falla el sistema? No. Falla la fiscalía, falla en esa parte de la fiscalía para llevar un juicio ágil y rápido. Falla los que formamos parte del sistema, falla el defensor y falla el juez, si me lo permiten en algunas ocasiones, no quiero decir que solamente el fiscal o que solamente la policía, no, fallará el juez también y fallará el defensor, pero el juicio oral es rápido. Si ustedes van, con el ejemplo que les acabo de decir, a la oralidad y llegan a la audiencia de enjuiciamiento y en la audiencia de enjuiciamiento se desarrolla por una serie de medios de prueba y de personas que
que deben de cumplir con una técnica de litigación. Por ejemplo, se tiene que transparentar o la persona, se tiene que identificar la prueba. Entonces, inicias con unas preguntas de, oiga, ¿usted quién es? ¿A qué se dedica? ¿La experiencia que tiene? Y ahí toda una cuestión que tiene que ver para darle credibilidad al juez de que esa persona es su actuar, alguien que se le puede dar credibilidad a sus dichos, basados en su experiencia, basado en cómo se conduce ante la sociedad, bla, 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 bla. Y luego llevarlo a la introducción para que esa persona, con relación a lo que se está llevando en juicio, ya sea que tenga el conocimiento por ser un testigo presencial y que lo ubique en el lugar de los hechos, o bien porque es un perito, o bien porque es una prueba o una persona que tiene que ver con el evento. Y hay que justificar que esa persona tiene que ver con el evento. Y luego entrará el interrogatorio y contrainterrogatorio. Y si llevamos todo ese proceso para justificar un hecho que no es controvertido, dígame cuánto tiempo se llevó ese juicio. Si se llevaron las pruebas del Ministerio Público y de la defensa, y se está llevando, por ejemplo, para decir que es un rifle calibre 22, marca Remington, y eso no fue materia de la controversia ni del fiscal o del defensor, están ambos de acuerdo que ese es un rifle calibre 22 de la marca Remington. Y todas las periciales y testigos y todo eso que se llevó en ese juicio de oralidad, pues fue tiempo, lo cual hace que ello se lleve y se da pues si llevas pruebas a la audiencia, pues vas a alargar la audiencia. Y entonces aquí es donde se dice que el juicio no es más rápido. Bueno, se debe a los actores que están participando y que no le dan una eh, esencia real a lo que es el juicio de oralidad. Vemos también, por ejemplo, que para desafortunadamente, para lamentar, en el sistema jurídico mexicano, los que participan no le tienen respeto al juez. La sociedad no le ha dado ese respeto al juez. Entonces, eh, los fiscales o el abogado defensor no, a no tener respeto al juez, pues prolongan los juicios y ellos le llaman, los defensores le llaman una estrategia defensiva y el fiscal también tiene su estrategia para acusar. Entonces, se van a encontrar con que hay una falta al principio de buena fe que debe haber entre las partes, donde el fiscal pudo haber o encontró prueba que le sirve a la defensa y no se la va a dar, ni le va a informar. Entonces, eso genera, pues que también el juicio se vaya prolongando, no sea rápido, porque ahora nuevamente en el sistema todo se quiere recurrir, todo, como si fuéramos en el sistema escrito, cuando debería de existir la excepcionalidad al recurso. Y si ustedes le agregan que se va al recurso y luego ya en el recurso o en el juicio de amparo se ve una violación que se considera existe en la audiencia, pues regulariza la audiencia y eso hace que se atrase nuevamente el juicio. Y puede ser justificado el que se retrase el juicio cuando hay una violación en la audiencia, pero en la mayoría de los casos, lo cierto es que no está justificado. Entonces, vean ustedes cómo este sistema
se ve afectado no por sus principios legales, no por el procedimiento llevado, sino por los actores que estamos involucrados en eso y que de manera consciente o por estrategia hace un retraso en el juicio, lo quiere llevar como si fuera un juicio escrito. Entonces, ahí usted se encuentra en esa problemática, que vista desde el juicio de amparo, miren ustedes, eh, en el aspecto del amparo, su servidor ha sido muy puntual, por ejemplo, en una suspensión, a que al juez se le respete. Si el juez te está citando a la audiencia, tienes que ir. Si el delito no amerita prisión preventiva oficiosa, una de las condiciones que yo le pongo en la suspensión es que acuda al juez, porque tiene que ir, tiene que acudir. Cuando se retrasa estas cuestiones del juicio, cuando el quejoso en el amparo no acude, no cumple, no voy, no quiero ir, quiero retrasar el asunto. Y es ahí cuando se va, que se va que te ponen un recurso en el incidente de suspensión y que se va a la alzada y la alzada se tarda por lo que sea, y ya le ganó esa persona, no acudir al juicio, por lo menos 3 meses. Nuevamente se debe al comportamiento de mala fe llevado por alguna de las partes. Entonces, que el juicio oral no es rápido como el escrito, bueno, si vemos el procedimiento legal, yo no estaría tan de acuerdo con esta afirmación. Para mí el sistema oral sí es rápido. Dice, el juicio oral no es menos caro, sino que en su implementación es mucho más costoso que el escrito, ya que implica no un mero reacomodo de los muebles, como algunos decían, sino un mayor número de locales, de jueces, de ministerios públicos, así como personal ministerial y judicial, mucho más capacitado, entre otros, y en su desarrollo no cualquiera puede cubrir sus costos, lo que sin duda dependerá del modelo que se siga. Sí, el sistema, su implementación ha sido muy costosa para México. Es un sistema que no es, eh, no fue menos caro como se comenta aquí en el documento, pero pues estamos hablando de una implementación, o estamos eh, viéndolo de una implementación. Y efectivamente, el sistema pues requiere de jueces por los principios que lo llevan. El juicio de oralidad requiere de jueces, pero en la discusión respecto a si serán muchísimos jueces los que se habrán de ocupar, pues bueno, se ha visto que con un número acorde a los asuntos que se llevan en los diferentes centros de justicia penal, pues ha sido suficiente para que 4 a 6 jueces sean los que resuelvan todo un circuito, toda una entidad o 2 entidades. Entonces, eh, resuelven más los jueces del sistema oral que los jueces escritos, eh, en cuanto a la productividad eficiente del análisis, en cuanto al análisis de los casos, ¿verdad? En el anterior sistema, pues un juez llevaba, no sé, 800, 900 expedientes y los iba viendo conforme se iba dando el trámite escrito, y aquí un juez ve inmediatamente un asunto, determina vinculación, las partes pueden llegar a una solución alterna del conflicto. Si no llegan a una solución alterna del conflicto, se va a una audiencia intermedia, y en la audiencia intermedia, una vez puestos de acuerdo con las pruebas que habrán de ser objeto
de análisis por la controversia que habrá de resolverse, se lleva a un juicio, se lleva a la audiencia de enjuiciamiento y se resuelve. Estás hablando de una audiencia que habrá de determinar ya si se da una condena o no respecto de un hecho delictivo en contra de una persona. Entonces, es un sistema que, que en cuanto a el costo de la videograbación y demás, sí, sí es costosa. Pero se debe de analizar también que el sistema permite, bajo unos aspectos de garantías, por ejemplo, surge un juez de control y el juez de control es el que debe analizar que no, que las pruebas, que las cuestiones obtenidas en la investigación hayan sido conforme a lo establece la Constitución, es decir, sin violar derechos fundamentales. Entonces, el juez de control vigila todo eso y lleva a una audiencia intermedia donde habrá de haber una depuración de prueba para dejarle ya al juez un asunto depurado y que haya una resolución rápida. Entonces, esa es la parte funcional que ayuda a que no se generen los costos que se daban en el anterior sistema, por ejemplo, nada más en el uso de papel, de impresoras, de personal. Por ejemplo, en el sistema de investigación, en la parte del Ministerio Público, hasta ahorita no entiendo por qué continúan con una carpeta de investigación donde toman declaraciones oficiales, que le llaman oficiales judiciales o oficiales administrativos, o donde se toma un testimonio y se está escribiendo a máquina o en computadora. Esa parte no se entiende cuando pueden ser los registros que la ley establece como confiables. Por ejemplo, una grabación de una entrevista, en donde ya dada la grabación, pues se genera un registro. Eh, se continúa pensando que se ocupa el mismo personal como si fuera un juicio de un juicio escrito y ya no es así. Entonces, esas personas que trabajaban en el sistema anterior, bien pueden ser aprovechados para ser fiscales y estén llevando sus asuntos de audiencia. Entonces, ¿esto hace caro el sistema? Bueno, sí lo hace por como que se tiene que hacer una videograbación y todo lo que implica el que se genere una audiencia con los requisitos constitucionales y legales que debe de llevar. Y sí se requiere cuestiones de la tecnología, y la tecnología es cara. Entonces, sí le genera un costo, pero, insisto, comparado con el sistema tradicional, seguramente habrá de ser menor que el que se estaba llevando. Igual yo les estoy proponiendo este análisis del documento para platicar al respecto y ustedes podrán estar de acuerdo con la exposición de María Elena Leguizamo Ferrer en su investigación. Yo en la cuestión que comento es que no es tan así como se está planteando en el documento de investigación. Dice, el juicio oral, donde el juez no tiene un rol activo como interrogar, es la cosa más aburrida para los jueces, ya que ellos no pueden hacer casi nada más que escuchar a los testigos, muchas veces diciendo mentiras, además de que no pueden ser suplidos. Aquí cita ella a Zaffaroni en el documento. Bueno, el juez no se aburre en la audiencia, no le genera ese aburrimiento si en el sistema se da las condiciones y las técnicas de litigación correctas. Si yo como juez de oralidad voy a analizar y voy a resolver una controversia del sistema, pues me voy a concentrar en los medios de prueba, en escuchar a esas personas, la información que me van a proporcionar para determinar si le creo o no. Porque es una cuestión importante. Aquí es, ¿le crees o no le crees a la persona? Ya no es como en el otro sistema, le doy un valor de indicio, le doy un valor pleno, le doy un valor semipleno. No. Ese valor probatorio tasado por el legislador no se da en el sistema. Aquí es, ¿le creo o no le creo a la persona que acaba de estar en el estrado? ¿Es confiable o no es confiable esa persona?
y el juez estará atento a esas circunstancias. Entonces, no es tan que el juez no tenga un rol activo. Aquí la investigación no dice a qué juez se refiere. Yo estoy totalmente de acuerdo que el juez que es inactivo es el juez de enjuiciamiento. Ese eh, debe de tener un papelito donde se diga, no digas nada, o sea, solamente participa en mediar un conflicto, por ejemplo, una objeción, ¿no? Y resolver si esa objeción es fundada o no. O sea, una participación muy cortita en la audiencia de enjuiciamiento. Pero el juez de control es totalmente activo. El juez de control está interesado en que se cumplan los principios en la investigación y analiza la constitucionalidad de todos y cada uno de los actos de la investigación. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público es una parte, ya no es autoridad. Entonces, el Ministerio Público es parte, la defensa del imputado es parte, la víctima ofendido es parte, y esas tres partes investigan. Las tres investigan. De ahí que en su investigación y obtención de pruebas puedan recabarlas de manera ilegal. Entonces el juez de control tendrá que analizar que no se recaben de manera ilegal. Por ejemplo, el Ministerio Público dice que este hecho ocurrió en la casa A. La defensa y el imputado dice que ocurrió en la casa B, no en la A, y que solicita por tal motivo que se dé una diligencia de campo, donde ambos lleven a su perito en criminalística de campo, porque dice la defensa que existen vestigios. Si los vestigios los recaba la defensa con su perito criminalista de campo, habrá afectado la cadena de custodia y habrá obtenido prueba ilegal, de manera ilegal, y será nula y afectará gravemente la investigación. ¿Por qué? Nuevamente nos vamos al principio. Aquí dice que se debe esclarecer los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune. Y esos principios son para todas las partes, para el juez de control, para el Ministerio Público, para el defensor, para la víctima y el imputado. Esos principios se deben de ver por todas y cada una de las partes. Es decir, el Ministerio Público no se va a ir en contra de una persona que solamente le pone exposición el policía sin haber hecho una investigación. Debe de investigar si realmente esa persona es la que se le pudiera decir que es la que participó en ese hecho. O que realmente esos hechos se dieron conforme lo está diciendo la policía. Tiene que investigar. Porque está en ese principio en el que se debe de esclarecer el hecho. Entonces, eh, el juez de control sí tiene un rol activo desde mi punto de vista, participa muy activamente en la investigación y es la autoridad que incluso es la que se le revisa sus actos cuando resuelve alguna circunstancia entre las partes. Entonces, sí es un juez con un rol activo, el juez de control, y el juez de enjuiciamiento totalmente de acuerdo en cuanto a que este juez solamente debe de observar, escuchar, analizar, ponderar y resolver. No tiene ningún rol, como lo dice aquí, un rol activo no, es inactivo, debe ser esencialmente inactivo por su función. Dice, la idea del juicio oral, por otro lado, es vinculada con la idea de llamamientos abreviados, pero además nos hace pensar en una práctica como la del plea bargain del sistema angloamericano, respecto de la cual habrá de considerar seriamente sus riesgos, pues la práctica de la negociación o acuerdo puede propiciar extorsión, entre otras cosas no deseables, sobre todo con relación a delitos leves, por lo que se previene de no incurrir en errores que
desatan tales consecuencias como en los que han incurrido ya muchos legisladores en América Latina e incluso en Europa. Dice aquí de lo que cuando el Ministerio Público puede llegar a acuerdos. Bueno, lo están viendo, ¿no? Hay un asunto ahí, en otro caso de los nuevos, con el asunto de los Oya, donde el Ministerio Público ya hace un acuerdo con esta persona y pues está en libertad llevando un proceso penal. De eso está hablando, de los acuerdos y que se puede dar la extorsión. Bueno, efectivamente, en los delitos menores, se ha dado casos lamentables de que dice el artículo 140 del Código Nacional, ¿no? Déjense los busco y 140. Ya me pasé. Voy con el 140, ¿eh? Dice 140, libertad durante la investigación. En los casos de detención por flagrancia, cuando se trata de delitos que no merezcan prisión preventiva oficiosa y el Ministerio Público determine que no solicitará prisión preventiva como medida cautelar, podrá disponer la libertad del imputado o imponerle una medida de protección en los términos de lo dispuesto por este código. Cuando el Ministerio Público decrete la libertad del imputado, lo prevendrá a fin de que se abstenga de molestar o afectar a la víctima o ofendido y a los testigos del hecho, a no obstaculizar la investigación y comparecer cuantas veces sea citado para la práctica de diligencias de investigación, apercibiéndolo con imponerle medidas de apremio en caso de desobediencia injustificada. Bien, ahí es cuando se da el hecho de que el Ministerio Público pudiera llegar a hacer algunas ciertas negociaciones con las partes, en este caso con el imputado o con la persona que está siendo responsable del delito, y que sí se ha dado, lamentablemente, pero vuelvo a decir, no es propiamente del sistema, sino de las personas que están participando como actores y que han resuelto estas circunstancias. El tema es un tema muy amplio. Me dijeron que tenía media hora, una hora. Ya me pasé por 11 minutos. Ofrezco una disculpa y voy a dar apertura a preguntas y respuestas. Con esto son los 5 puntos que yo quería comentar con ustedes en la oralidad y con relación al juicio de amparo. Pero no me ha alcanzado más el tiempo y por tales razones dejo los micrófonos para que si hay preguntas y respuestas, con mucho gusto pueda contestar, o bien lo que determine la escuela Univer con relación a ello. Gracias. Muchas gracias, maestro Vladimir. No tenemos preguntas al respecto. Creo que en el foro de acá de lo que es la conexión de internet por el Facebook no hay y acá tampoco. Entonces, agradecemos muchísimo su participación, el tema que hoy nos dirigió a nuestro alumnado y nos vamos a permitir dar lectura al reconocimiento que le haremos llegar también vía digital. En este momento estamos intentando ponerlo, ¿sí? Universidad Univer Colima otorga el siguiente reconocimiento al doctor Vladimir Béjar Gómez, doctor en Derecho y juez de distrito, por haber impartido la conferencia El amparo y la oralidad a la comunidad de nuestra universidad por Google Meet y Facebook Live. Muchísimas gracias y esperamos que esta no sea la última o la única participación, doctor. Bien, el agradecido soy yo, como egresado de la universidad,
de verdad, siempre estaré agradecido con esa institución a la cual aprecio, ser un alma mater en mi carrera profesional, y siempre contarán con un servidor con muchísimo gusto. Les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Abrazo de regreso. Gracias. Juicios orales. Hablar de juicios orales en México se partió a partir de la reforma de 2008 a la Constitución. A partir de junio de 2008 nosotros nos dimos a la tarea de organizar nuestro primer Congreso Nacional de Juicios Orales. Alguien dijo que cómo atrevernos a nombrar primer Congreso si no llegaríamos ni siquiera al segundo o tercero. A la distancia, quiero informarles que estamos ya organizando nuestro 13º Congreso Nacional en Juicios Orales, mismo que se llevará a cabo los días 12